Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la Epístola de Santiago, capítulo 3 y versículo 13, donde dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Algunos intérpretes creen que la frase «¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?» se refiere solo a los maestros, o a quienes serían maestros, a quienes se habla en el versículo 1. Pero parece más probable que, al igual que la sesión intermedia sobre la lengua, como muestran los versículos 2 al 12, esta sesión acerca de la sabiduría, versículos 13 al 18, se aplica a todos los de la Iglesia, a quienes Santiago estaba escribiendo, verdaderos creyentes y otros, sin embargo, que decían ser creyentes. Así pues, Santiago está buscando identificar quién es verdaderamente diestro en el arte de una vida recta. Y es como si le dijera a Santiago: ¿en qué sentido son ustedes sabios? ¿Y en qué sentido son ustedes entendidos? Nótese que es difícil encontrar a uno que se autodenomine falto de entendimiento o tonto, ya que casi todo el mundo tiene una alta y poco realidad opinión de su sabiduría, aunque naturalmente no lo digan. Creen que son más sabios que las personas que tienen a su lado y que su opinión es por lo general mejor que la de ningún otro. En esta época actual de relativismo, tal percepción es prácticamente universal, aunque los dos términos parecen emplearse aquí como sinónimo de sabio y entendido, pero sin embargo tienen una pequeña diferencia de significado. Por ejemplo, sabio es una palabra general, a menudo empleada por los griegos para designar erudición, teoría o filosofía especulativas. Pero nótese que para los judíos, como se observó antes, tenía un significado más profundo, de cuidadosa aplicación del conocimiento a la vida personal. Y por otro lado, entendido aparece solo aquí en el Nuevo Testamento y denota el concepto de conocimiento especializado, como por ejemplo el de un diestro comerciante o un buen profesional. Y sigue diciendo Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Como ocurre con la fe, como así ya se mostró en el capítulo 2 versículo 17, la sabiduría y la inteligencia que no se demuestran en una vida recta y piadosa están carentes de valor espiritual. Segundo lugar, y algo más específicamente, Santiago aconseja a los lectores que muestren su sabiduría e inteligencia por sus implícitas buenas obras, por todas las actividades y esfuerzos particulares en los que están implicadas. En tercer lugar, los creyentes debemos mostrar sabiduría e inteligencia con una actitud de mansedumbre. Las personas que son sabias en su propia opinión, por lo general, se suelen jactar de eso, lo que es de esperarse, ya que es una alta opinión de sí mismo que se basa precisamente en el orgullo y la vanagloria. Y nótese esto, y es que la mansedumbre es estar voluntariamente bajo la soberana voluntad de Dios. En Números,
capítulo 2 y versículo 3 describe a Moisés como muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero, sin embargo, el mismo Moisés actuó de forma tajante y ardiendo de ira cuando lo provocaron. La mansedumbre, téngase en cuenta que es un rasgo del carácter que da honra a Dios y además es un fruto del Espíritu Santo de Dios, como así muestra Gálatas capítulo 5 y versículo 23. Así pues, nunca es amarga, maliciosa, buscadora de lo suyo, arrogante o vengativa, ya que la mansedumbre debe caracterizar a todos en el reino de Dios. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5 y versículo 5: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nuestro Señor lo empleó para referirse también a sí mismo diciendo en Mateo capítulo 11 y versículo 29: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis ni mintáis contra la verdad. La motivación se determina siempre en el corazón. Esto es, donde se origina el creer y el no creer, el pecado y la rectitud. Jesús le dijo a los discípulos en el camino a Emaús, allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 24 y versículo 25, donde dice: Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y Felipe le dijo al etíope eunuco, en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 y versículo 37, Si crees de todo tu corazón, bien puedes ser salvo. Y el apóstol Pablo declara en Romanos capítulo 10 y versículo 9: Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. También el Señor Jesús puso en claro que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo capítulo 15 versículo 19. Y precisamente por esa razón Salomón advirtió en Proverbios capítulo 4 y versículo 23, donde dice: Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por tanto, de las varias motivaciones pecaminosas detrás de la sabiduría humana, Santiago menciona solo dos aquí. Y la primera es celos amargos. Aquí tiene el sentido esencial de puntiagudo, afilado, espinoso o cortante. Y Santiago lo ha empleado en ese sentido literal con relación a un agua amarga que sale de una fuente, como se verá más adelante en el versículo 11. Aquí lo emplea de forma metafórica para describir el peor tipo de celos, ese que es áspero, con filo, cortante y destructivo, que no se preocupa por los sentimientos ni el bienestar de los que son blancos de él. Aquellos cuya vida se basa en la sabiduría humana y son motivados por ella, son inevitablemente egoístas, viviendo en un mundo en el que sus propias ideas, sus propios deseos y normas son la medida para todo. También debe de considerarse que cualquier cosa o persona que sirve a esos fines se considera buena y además amiga. Si amenaza a sus fines, repito, si amenaza a sus fines, esa persona se transforma en una persona mala y enemiga.
suele ser como el que está acostumbrado en el ámbito espiritual a que a todo lo que ellos y ellas dicen se le diga amén, amén. Pero si no es así, las cosas suelen cambiar para el que no dice amén. Y esto nos muestra que los que se apropian de esta sabiduría terrenal y egoísta se resisten de cualquiera o cualquier cosa que se interponga entre ellos y sus propios objetivos. Y una segunda y muy relacionada motivación detrás de la sabiduría humana es la contención, que es típicamente la causa en la que se basa el celo amargo, ya que contención traduce la palabra griega que tiene connotación de disputa, agresividad y egoísmo extremo. El término se emplea originalmente para arrendar los servicios de hilado, luego más ampliamente de costura y luego de forma general para arrendar cualquier tipo de trabajo o tarea que se realizaba para provecho personal. Por tanto, el concepto de ambición está implícito aquí por el contexto, ya que, comprensiblemente, la palabra llegó a estar estrechamente asociada con los que buscaban altos puestos en la política o otras posiciones de influencia y también de poder. Y se usa para la satisfacción personal y autorrealización a toda costa, cueste lo que cueste, que son las metas supremas de todo empeño carnal. Por tanto, la humanidad no aparece por ningún lado. Y note que detrás está el incontrolable encubrimiento del yo personal en el mundo actual, que es la antítesis del llamamiento de un humilde, desinteresado, dador, amoroso y obediente Hijo de Dios. De manera que una persona cuya motivación tiene como base la sabiduría del sistema del mundo es inevitablemente jactanciosa. En casi todo el mundo pagano de la época del Nuevo Testamento, al igual que hoy en día, la jactancia y la gloria de sí mismo era y es lo que se aceptaba y se acepta y esperaba de un héroe militar, deportivo o de cualquiera que tenía grandes éxitos en alguna actividad o empresa. Pero en el lado opuesto está el fiel cristiano, que no debe jactarse, lo que caracteriza la ausencia de la sabiduría divina. Cuando la arrogancia es la actitud normal y desenfadada de una persona, muestra la ausencia de una relación salvadora con Dios. Por ejemplo, alguien que diga ser cristiano y que sea orgulloso, egoísta, sin amor y además jactancioso, es un cristiano fraudulento. Decir lo contrario es mentir contra la verdad, contradecir absolutamente el Evangelio de Jesucristo y la clara enseñanza de todo el Nuevo Testamento. Por tanto, Santiago está diciendo que si una persona dice que es de Dios y que tiene la sabiduría de Dios, pero su vida está motivada y caracterizada con la contención y los celos amargos, simplemente está mintiendo contra la verdad. Sin importar lo que diga, esa persona no puede ser salva, ya que esa persona es una mentira viviente. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. La sabiduría a que se refiere, la del versículo anterior, es mero conocimiento que se manifiesta en una forma de hablar determinada por la conducta del que trata de constituirse en maestro. Esta es una sabiduría falsa, ya que la verdadera sabiduría es la que procede directamente de Dios, como así enseña Santiago 1:5,
que el que esté falto de sabiduría le pida a Dios. Así pues, el origen de la sabiduría que se menciona en el contexto no es celestial, ya que esa clase de sabiduría produce celos amargos y contiendas. Entonces, la falsa sabiduría procede del orgullo humano y no de la gracia divina. De manera que no es esta la sabiduría que desciende de arriba, ya que lo que procede de Dios es siempre un don perfecto y un regalo bueno, como señala Santiago capítulo 1 y versículo 17. También es muy interesante lo que Santiago desea aclarar a sus lectores, ya que si la sabiduría antes mencionada no es de procedencia celestial, no desciende de arriba, entonces la única opción es que procede de abajo, esto es, del mundo contrapuesto al celestial. Y nótese que Santiago utiliza 3 adjetivos para calificar la sabiduría que no es celestial. En primer lugar dice que es una sabiduría terrenal. Nótese que el sentido de este adjetivo es sinónimo de mundana, es decir, propia de los hombres que viven en el mundo y que no han sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Debe tenerse en cuenta que esta sabiduría no solo es contraria a la celestial, sino que además se opone a ella. El mundo tiene una sabiduría que es vanidad, porque considera vana la única verdadera sabiduría, que es la sabiduría que procede de Dios. Para el hombre no regenerado, la sabiduría contenida en el Evangelio es locura, como así dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 18. La sabiduría humana es una sabiduría terrenal, porque nace y procede de este mundo. Y podemos comprobar cada día que el mundo es un orden estructurado por Satanás para oponerse precisamente a Dios. Por tanto, si el sistema del mundo está estructurado por Satanás, en este sistema, la humildad personal y la mansedumbre desaparecen para dar paso a la vanagloria de la vida. La santidad también desaparece para dar paso a los deseos de la carne y la espiritualidad también desaparece para dar paso a los deseos de los ojos. La primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 16, dice: Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Por tanto, se trata de una sabiduría apta solo para actividades terrenales o propias de este mundo. En segundo lugar, el adjetivo usado es animal. Se trata de una sabiduría propia de la naturaleza humana que surge de la condición natural del hombre caído, es decir, del hombre rebelde a Dios. Y nótese que es una sabiduría incompatible con aquella que surge o procede del Espíritu Santo de Dios, ya que la naturaleza animal es aquella que se alcanza por los sentidos y no exige una disposición sobrenatural, como es la que viene de Dios por medio de su Espíritu Santo. La contraposición entre ambas sabiduría es evidente, y nótese lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así pues, Santiago pone de manifiesto el contraste que existe entre la sabiduría humana y la sabiduría celestial. Y el tercer calificativo es un calificativo, literalmente dice demoníaca, esto es, procede e impulsado por los demonios.
La mayor evidencia está en que los que se querían constituir como maestros entre los creyentes a quienes se dirige la epístola, pero por otro lado manifestaban una espiritualidad sustentada, y nótese esto, en los celos amargos y la contención, como dice el versículo 14. Además, unida a la arrogancia personal de querer ser lo que Dios no había determinado para ellos, por tanto era el espíritu propio de quienes son impulsados por los demonios, el que abandona el ámbito de la fe y la dependencia que en ella se produce, sigue a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, como así aconsejó el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 4 y versículo 1. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Reiterando los dos motivos de la falsa sabiduría, es decir, celos y contención, Satanás dice que donde quiera que los hay, también hay perturbación y toda obra perversa. Es obvio que la perturbación y toda obra perversa son términos generales que cubren una gran multitud de malos resultados concretos que no hay necesidad de detallar, pero que sin duda incluyen, por ejemplo, la ira, la amargura, el resentimiento, las demandas, el divorcio, las divisiones raciales, étnicas, económicas y una multitud de otros desórdenes sociales y también personales. Perturbación tiene el sentido esencial de inestabilidad y por lo tanto se emplea para referirse a un estado de confusión, de sedición, de desorden, de tumulto, a veces incluso de rebelión y hasta de anarquía. Por tanto, Santiago ya ha puesto en claro que la perturbación no caracteriza al pueblo de Dios, sino más bien al hombre de doble ánimo, que es inconstante, como así dice en el capítulo 1 y versículo 8. Y también a la lengua no redimida, que es un mal que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal, como dice el capítulo 3 y versículo 8. Obra es la que derivamos de la palabra pragmático y se traduce indistintamente como trabajo, obra o suceso, acontecimiento y cosas semejantes. La idea es que absolutamente nada que tenga al final algo bueno resulta de la sabiduría humana. Hay que advertir que si una persona dice tener fe salvadora en Jesucristo y afirma que tiene la sabiduría de Dios, pero que sin embargo tiene un corazón orgulloso, jactancioso y egoísta, y lleva una vida mundana, sensual, centrada en sí misma, sus reclamos de tener la salvación es totalmente falso. Continúo con el versículo 17, donde dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Primeramente, la sabiduría que es de lo alto es una sabiduría que es pura. Esto indica la importancia de la santidad, ya que Dios es santo, por lo tanto, la sabiduría de lo alto es una sabiduría pura. Santiago la usa nuevamente en el capítulo 4 y versículo 8, cuando dice: purificad vuestros corazones. La sabiduría de Dios lleva a una vida de pureza, pero la del hombre lleva a una vida de pecado. No solamente es pura, sino que también es de paz. La sabiduría humana conduce a la competencia, a la rivalidad y a la guerra, como dice el capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero la divina conduce todo lo contrario, a la paz. Esta es una paz basada en santidad, no
en transigencia. Y note, si la iglesia es pura y dedicada a Dios, entonces habrá paz. Isaías capítulo 32 y versículo 17 dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. En tercer lugar dice que será amabilidad. La persona amable no busca pleitos, pero tampoco aviene la verdad para tener paz. Nótese que se describió a Abraham Lincoln como un hombre de terciopelo y acero. Esa es una buena descripción de la amabilidad. En cuarto lugar dice de la benignidad. La sabiduría divina hace al creyente condescendiente y fácil de tratar. Pero sin embargo, la sabiduría humana hace a la persona dura y además terca o cabezona. La persona benigna está dispuesta a ver ambas caras de la moneda, pero la sabiduría humana solamente ve una cara. Sigue diciendo este versículo, misericordia. La persona que sigue la sabiduría de Dios está siendo controlada por la misericordia. El Evangelio de Lucas, capítulo 6 y versículo 36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El que es un samaritano cuidará a un judío desconocido. Era un acto de misericordia. Él no sacaba ningún provecho, excepto la bendición al hacer la voluntad de Dios. La víctima tampoco podía pagar. Eso es misericordia. También dice que dará buenos frutos. La sabiduría de Dios no hace vacía la vida, sino que la llena. El Espíritu produce fruto para la gloria de Dios, como así señala el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Por tanto, la sabiduría de Dios es práctica, pues cambia la vida y produce buenas obras para la gloria de Dios. También nos sigue diciendo este versículo que es certeza. La palabra sugiere firmeza de carácter y es lo opuesto a la duda. Cualquiera que se apoya en la sabiduría del mundo va a verse presionado a cambiar de parecer o a adoptar otro punto de vista. Pero sin embargo, el que tiene la sabiduría divina no necesita dudar, puede ser decidido y sin temor. La sabiduría que viene de lo alto trae fortaleza de lo alto. Y por último nos dice y nos habla de sinceridad. Cuando la sabiduría humana opera, habrá insinceridad y pretensiones. Pero cuando la sabiduría divina opera, hay franqueza y honestidad, como dice Efesios capítulo 4 y versículo 15. Siguiendo la verdad en amor. Así pues, donde hay creyentes que fijen y se esconden, sin lugar a dudas, la sabiduría de este mundo lo está gobernando. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Nótese que es difícil traducir esta oración del griego, ya que no es el fruto mismo el que se siembra, sino la semilla del fruto. Esa semilla representa la sabiduría divina, cuyo fruto es la justicia. Es posible que Santiago tuviera en mente en la idea del fruto que se cosecha y que en parte se convierte en semilla, que a la vez se siembra en paz, por decirlo así, y produce aún más fruto, y así sucesivamente en el conocido ciclo del cultivar y cosechar. De todos modos, la idea fundamental es bien clara. La sabiduría divina produce un ciclo continuo de justicia que se siembra y se cosecha
en una apacible y armoniosa relación entre Dios y los fieles y entre esos fieles miembros. Como declaró el profeta Isaías, en Isaías capítulo 32 y versículo 17, donde dice: el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. El apóstol Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, cuando dice en Efesios capítulo 1 y versículo 17, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y más adelante Santiago lo sigue exhortando cuando dice en Santiago capítulo 5 y versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. De manera que la justicia que es por medio de Jesucristo es para la gloria y la alabanza de Dios. Filipenses 1:11. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, la palabra de Dios nos enseña, y además nosotros lo podemos comprobar a diario, que la sabiduría de este mundo es una sabiduría diabólica, ya que solamente piensan en sí mismos y nada más, ya que es una sabiduría que se jacta continuamente de sí mismo, se vanagloria de sí mismo, usando cualquier medio para obtener lo que desea. Se suele decir que hemos avanzado mucho en el mundo. Bueno, en el mundo de la tecnología, pero en cuanto a la sabiduría humana, al corazón del hombre, el hombre no está más cerca de Dios, sino todo lo contrario, más alejado de Dios. Y ello lo podemos comprobar, por ejemplo, con las hambrunas que hay existentes en este mundo actual, con las injusticias y toda clase de desórdenes que vienen precisamente de la sabiduría humana que está gobernada por el príncipe de este mundo, que es el diablo. Por tanto, estimado y estimada oyente, ¿me dejas hacerte una pregunta? Y es la siguiente: ¿qué clase de sabiduría es la que gobierna tu vida? Es por eso que si aún no es la sabiduría de lo alto, es decir, la de Dios, ahora yo te animo a que invite a Jesucristo a que venga a tu corazón. Él te dará salvación, vida eterna y la sabiduría que viene de parte de Dios. Por ello, yo te animo, si nunca antes has orado pidiéndole a Cristo que venga a tu corazón, que ahora lo puedas hacer a través de una oración de fe. Si no sabes cómo hacerlo, pues yo puedo guiarte en una oración. Repite conmigo y di ahí a dónde estás. Señor Jesucristo, te quiero pedir perdón, porque hasta ahora siempre he actuado para mi propio provecho y nada más. No me ha importado cómo se encontraban mis semejantes, ni a quién le podía hacer daño. Me he creído siempre una persona sabia por mi manera de actuar. Pero esa sabiduría, según dice tu palabra, no viene de lo alto. Por ello, ahora, en este momento, te pido perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique
la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.